Mi nuera se acostó con mi esposo una semana antes de que firmáramos los papeles del divorcio. Fingí no saber nada. En la reunión, el abogado me entregó un documento negando mis derechos. Sonreí. Lo que hice después dejó a todos en shock. Me da mucho gusto tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde nos ves, para saber qué tan lejos ha llegado mi historia. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje de mi comedor mientras ponía la vajilla de Talavera para la comida. Elena había llamado esa mañana, su voz inusualmente tensa cuando me pidió si podíamos platicar, solo nosotras dos. Algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago, pero aparté esa sensación. Elena era la hermana mayor de Valentina, mi nuera, y aunque siempre habíamos sido cordiales, no éramos particularmente cercanas. Alicé mis manos sobre el mantel, el mismo mantel de lino color crema que había usado para las reuniones familiares durante 30 años. A los 64 años, aún me enorgullecía mantener las tradiciones, crear un hogar acogedor. La casa se sentía demasiado silenciosa últimamente, solo yo andando por ahí. Roberto, mi esposo de 42 años, había estado distante durante meses, siempre encontrando excusas para trabajar hasta tarde o desaparecer en su estudio. Y Carlos, nuestro hijo de 35 años, estaba tan absorto en su matrimonio con Valentina que sus visitas se habían vuelto de mero cumplido. El timbre sonó y abrí para encontrar a Elena parada en mi entrada, aferrando su bolsa como si fuera un escudo. Se veía pálida, su maquillaje usualmente perfecto, ligeramente corrido alrededor de sus ojos, como si hubiera estado llorando. Esperanza, gracias por recibirme, dijo, su voz apenas un susurro. Por supuesto, mija. Pasa, pasa. La llevé al comedor, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba su bolsa. Te hice tus tortas de pepino favoritas y ese pastel de 3 leches que tanto elogiaste en Pascua. Logró una sonrisa débil, pero no tocó la comida que había arreglado cuidadosamente. En cambio, miraba sus manos entrelazadas, los nudillos blancos por la tensión. Elena, ¿qué pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Levantó la vista entonces y vi algo en sus ojos verdes que me heló la sangre. Dolor, culpa y debajo de todo eso, una clase desesperada de amor. Esperanza, necesito decirte algo, y no sé cómo decirlo sin destruir todo. Mi corazón comenzó a latir fuerte, pero mantuve mi voz tranquila. Sea lo que sea, podemos resolverlo juntas. Elena soltó un suspiro tembloroso, lágrimas acumulándose en sus ojos. Es sobre Valentina y don Roberto. El mundo se inclinó ligeramente, pero me obligué a permanecer quieta. Mis manos se cruzaron calmadamente en mi regazo. ¿Qué pasa con ellos? Están teniendo una aventura. Las palabras salieron de golpe, como si las hubiera estado conteniendo tanto tiempo que habían acumulado presión. Los he conocido durante semanas. Los vi juntos en ese cafecito del centro, el que está cerca de la oficina de don Roberto. Estaban tomados de la mano, besándose, actuando como amantes. Sentí algo dentro de mí quebrarse, como hielo rompiéndose en un estanque congelado, pero mi voz permaneció firme. ¿Estás segura? Elena asintió miserablemente. Confronté a Valentina al respecto. Ni siquiera trató de negarlo. Solo se rió y dijo que no era asunto mío. Pero Esperanza, las cosas que dijo sobre usted. Su voz se quebró completamente entonces. ¿Qué cosas?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber. Dijo que usted era vieja y aburrida, que don Roberto merecía algo mejor. Dijo que una vez que el divorcio fuera definitivo, se aseguraría de que usted obtuviera lo menos posible. Ha estado planeando esto, Esperanza, todo. Se casó con Carlos para acercarse a la familia, al dinero. Ha estado trabajando en don Roberto durante meses. El cuarto giró a mi alrededor, pero me aferré al borde de la mesa y resistí. 42 años de matrimonio
un hijo que había criado con amor y dedicación, una nuera que había recibido con los brazos abiertos, todo desmoronándose por la avaricia y la traición. ¿Por qué me estás diciendo esto?, susurré. Elena extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Porque está mal. Porque usted no ha sido más que amable con nuestra familia y no se merece esto. Porque Carlos no se merece estar casado con alguien capaz de este nivel de engaño. Hizo una pausa, limpiándose los ojos con su mano libre. Y porque amo a mi sobrino, y no puedo soportar ver a Valentina destruir todo lo bueno de esta familia. Miré nuestras manos unidas, las mías arrugadas y manchadas por la edad, las suyas suaves y jóvenes. ¿Carlos lo sabe? No. Y no sé si debería decírselo. Lo destruiría. Me solté y me levanté lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos en nuestros primeros años. Las rosas estaban en plena floración, sus pétalos rojos brillantes contra el follaje verde. Todo se veía tan normal, tan pacífico, pero debajo, las raíces se estaban pudriendo. ¿Qué va a hacer?, preguntó Elena detrás de mí. Me volví hacia ella, y algo había cambiado dentro de mí. La conmoción inicial estaba dando paso a algo más frío, más calculador. Había pasado toda mi vida adulta cuidando a otros, suavizando problemas, manteniendo la paz. Pero esto no era algo que pudiera suavizarse. Nada, dije con calma. Los ojos de Elena se agrandaron. ¿Nada? Voy a fingir que nunca escuché esta conversación. Voy a sonreír y hacer el papel de la esposa y madre devota, y voy a dejar que piensen que están ganando. Pero Esperanza... Elena, querida, algunos juegos requieren paciencia, y he sido paciente durante mucho tiempo. Me senté de nuevo y me serví una taza de café con manos firmes. Dime, ¿Valentina sabe que estás aquí? No. Piensa que estoy en el trabajo. Bien, necesita quedarse así. La miré a los ojos, y debe haber visto algo ahí que la sorprendió, porque se echó hacia atrás ligeramente. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes fingir que nunca me dijiste? Elena asintió lentamente. ¿Pero qué pasa con Carlos? ¿Qué pasa con su matrimonio? Tomé un sorbo de café, dejando que el ritual familiar calmara mis pensamientos acelerados. Algunas batallas no se ganan cargando con las armas en alto, querida. A veces tienes que dejar que tus enemigos piensen que ya han ganado. Después de que Elena se fue, me quedé sola en mi comedor durante mucho tiempo, mirando el pastel y las tortas intactas. La casa se sentía diferente ahora, como si las mismas paredes hubieran cambiado. Cada foto familiar en la repisa, cada recuerdo compartido asociado con los muebles y decoraciones, todo manchado por el conocimiento de lo que estaba pasando bajo mi propio techo. Cuando Roberto llegó a casa esa tarde, yo estaba en la cocina preparando su cena favorita, cocido con verduras y carne, la misma comida que había hecho cada jueves durante 40 años. Huele bien, dijo, sin mirarme a los ojos mientras se aflojaba la corbata. ¿Día largo en la oficina? Pregunté amablemente, como si no supiera que probablemente había pasado su hora de comida con mi nuera. Lo de siempre. Desapareció arriba para cambiarse, y continué poniendo la mesa, mis movimientos automáticos y precisos. Cuando regresó, comimos en silencio relativo, la conversación limitada a temas mundanos sobre el clima y reparaciones de la casa. Pero ahora lo observaba cuidadosamente, notando cosas que había pasado por alto antes, la forma en que revisaba su teléfono constantemente, la nueva colonia que había empezado a usar, el hecho de que ya no me miraba cuando hablaba. 42 años, y apenas ahora estaba viendo a mi esposo, claramente. Esa noche, mientras yacía a mi lado en nuestra cama matrimonial, miré al techo e hice una decisión. ¿Querían jugar juegos? Está bien. Pero no tenían idea con quién estaban jugando. Vivir con el conocimiento de la traición era como caminar sobre vidrio roto. Cada sonrisa que forzaba, cada conversación placentera que mantenía,
cortaba más profundo en mi alma. Pero persistí, interpretando mi papel como la esposa y madre desprevenida, mientras observaba cuidadosamente el elaborado engaño desarrollándose en mi propio hogar. 3 días después de la revelación de Elena, Valentina llegó para nuestra comida dominical usual. Entró a mi cocina usando un vestido de diseñador nuevo, su cabello rubio perfectamente peinado, su sonrisa brillante y falsa como joyería de fantasía. «Esperanza, se ve maravillosa», gritó, abrazándome con calidez teatral. «Me encanta lo que ha hecho con las flores en la mesa». Devolví su abrazo, notando el perfume caro que se pegaba a su piel, el mismo aroma que había detectado en las camisas de Roberto últimamente. «Gracias, mija. Carlos debería llegar pronto. ¿Te gustaría un poco de vino mientras esperamos?» «Eso sería encantador». Se acomodó en la isla de la cocina, cruzando las piernas elegantemente. De hecho, esperaba que pudiéramos platicar un poquito, solo nosotras. Mis manos permanecieron firmes mientras servía el vino, aunque mi corazón comenzó a acelerarse. «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente?» Valentina tomó un sorbo delicado y se inclinó hacia adelante en complicidad. «Estoy preocupada por usted, Esperanza. Por usted y don Roberto». La audacia de eso casi me quitó el aliento. Aquí estaba ella, la arquitecta de la destrucción de mi matrimonio, fingiendo estar preocupada. «¿Ah, sí? ¿Por qué estarías preocupada?» «Bueno, ustedes dos parecen tan distantes últimamente. En las reuniones familiares hay esta tensión». Puso su mano manicurada sobre la mía en un gesto de falsa simpatía. «El matrimonio puede ser tan desafiante después de tantos años. La chispa simplemente se desvanece a veces». Asentí pensativamente, como si considerara sus palabras. «Sabes, podrías tener razón. Hemos estado pasando por una mala racha». Los ojos de Valentina se iluminaron con satisfacción que trató de disfrazar como preocupación. ¿Han considerado terapia de pareja? O tal vez es tiempo de pensar en lo que los haría más felices a largo plazo. ¿Piensas que deberíamos divorciarnos?, pregunté, mi voz cuidadosamente neutral. «No estoy diciendo eso». Se retractó rápidamente, pero pude ver la emoción debajo de su fachada preocupada. «Solo pienso que la vida es muy corta para quedarse en un matrimonio que no es satisfactorio. Usted se merece ser feliz, Esperanza. Se merece a alguien que la aprecie». La ironía era sofocante. «Qué considerado de tu parte decir eso». «Me importa esta familia», continuó, su voz tomando una sinceridad practicada. «Carlos querría que ambos padres fueran felices, incluso si eso significa separarse. Y honestamente, usted sigue siendo una mujer muy atractiva. Estoy segura de que hay muchos hombres que estarían encantados de tener a alguien como usted». Sonreí y asentí, interpretando el papel de la mujer mayor ingenua, siendo gentilmente guiada hacia el divorcio por su nuera cariñosa. Por dentro, estaba catalogando cada palabra, cada gesto, cada manipulación calculada. Cuando Carlos llegó, la dinámica cambió inmediatamente. Valentina se transformó en la esposa devota, colgándose de cada una de sus palabras, tocando su brazo constantemente, riéndose de sus chistes con deleite exagerado. Pero noté cómo sus ojos se desviaban hacia la entrada cada vez que el carro de Roberto se estacionaba en la entrada. Roberto entró al comedor 20 minutos tarde, alegando que había sido detenido en la oficina. Las mejillas de Valentina se sonrojaron cuando él besó mi mejilla en saludo, y observé cómo sus ojos se encontraron por un momento demasiado largo a través de la mesa. «Disculpen la tardanza», dijo Roberto tomando su asiento usual. «Crisis con la cuenta de los Martínez». «No hay problema», respondió Carlos. «Solo estábamos hablando de las vacaciones que Valentina y yo estamos planeando para el próximo mes». «Ah, cierto», dijo Roberto, su atención de repente enfocada. «¿A dónde están pensando ir?» «Aún no hemos decidido», dijo Valentina, su voz más entrecortada de lo usual. «Tal vez a algún lugar cálido, tropical, un lugar donde podamos escapar de todo».
La forma en que miró a Roberto cuando dijo escapar me revolvió el estómago, pero continué cortando mi carne con manos firmes, manteniendo mi expresión placentera. Eso suena maravilloso, dije. Ustedes los jóvenes trabajan tan duro, se merecen un descanso. Después de la cena, mientras Carlos y yo recogíamos los platos, Valentina y Roberto permanecieron en la mesa, su conversación baja e íntima. Me esforcé por captar fragmentos de sus palabras. No podemos seguir haciendo esto, la voz de Valentina, urgente y suplicante. Ya no falta mucho, la respuesta de Roberto tranquilizadora. Ella sospecha algo, Valentina otra vez preocupada. No sabe nada, Roberto desdeñoso. Estaban equivocados. Yo sabía todo. Pero continué cargando el lavavajillas, tarareando suavemente como si no tuviera ni una preocupación en el mundo. La semana siguiente, hice una cita con mi abogada, no la abogada familiar que Roberto y yo habíamos usado durante años, sino una mujer inteligente llamada Patricia Herrera, que se especializaba en casos de divorcio complejos. Su oficina estaba en el centro, lejos de nuestros lugares habituales, asegurando que no me viera nadie que pudiera reportarle a Roberto. Patricia era más joven que yo, probablemente en sus 40s, con ojos oscuros inteligentes y un aire de competencia que inmediatamente me tranquilizó. Señora Morales, dijo después de que le expliqué mi situación, tengo que preguntarle por qué no ha confrontado a su esposo directamente sobre la aventura. Crucé mis manos en mi regazo, eligiendo mis palabras cuidadosamente, porque quiero entender exactamente con qué estoy lidiando antes de tomar cualquier decisión. Esta casa, nuestros bienes, el legado de nuestra familia, necesito saber dónde estoy parada legalmente. Patricia asintió con aprobación. Enfoque inteligente. Empecemos con lo básico. ¿Cómo están titulados sus bienes actualmente? Durante la siguiente hora repasamos todo. La casa, comprada hace 40 años con dinero del patrimonio de mi familia. Las cuentas de inversión, acumuladas durante décadas de ahorro cuidadoso. El negocio familiar que Roberto había heredado de su padre. Más importante, el fideicomiso que había sido establecido por mi abuelo, que incluía la casa y varias otras propiedades. Esto es interesante, dijo Patricia, estudiando los documentos del fideicomiso que había traído. Su abuelo tenía mucha visión. Este fideicomiso tiene algunas provisiones muy específicas sobre herencia y divorcio. ¿Qué tipo de provisiones? Bueno, la casa nunca puede venderse o transferirse a alguien fuera de su línea sanguínea directa. Incluso si se divorcia, su esposo no tendría derecho a ella. Y hay una cláusula aquí sobre infidelidad que es bastante inusual para fideicomisos establecidos en esa época. Mi pulso se aceleró. ¿Qué dice? Patricia leyó del documento. En el evento de que un matrimonio se disuelva debido a adulterio, la parte inocente retiene todos los derechos a las propiedades del fideicomiso y la parte culpable renuncia a cualquier reclamo sobre bienes derivados de o conectados a dicho fideicomiso. Me recosté en mi silla, sintiendo algo como esperanza agitarse en mi pecho por primera vez en semanas. Así que si puedo probar la aventura de Roberto, usted retendría no solo la casa, sino varias otras propiedades e inversiones que están conectadas al fideicomiso, propiedades en las que su esposo actualmente cree que tiene participación. ¿Y él no sabe sobre estas provisiones? Patricia negó con la cabeza. Por lo que me ha dicho, suena como si estuviera operando bajo la suposición de que usted tendría derecho a la mitad de todo en un procedimiento de divorcio estándar. No tiene idea sobre las protecciones del fideicomiso. Salí de la oficina de Patricia sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas. Roberto y Valentina pensaban que estaban jugando ajedrez, pero ni siquiera conocían todas las piezas en el tablero. Esa tarde, observé cómo Roberto luchaba por mantener su fachada de esposo devoto. Elogió mi comida con el entusiasmo forzado, preguntó sobre mi día con interés manufacturado y besó mi frente de buenas noches con labios que habían estado besando a otra mujer. Pero podía ver las grietas en su actuación. La culpa lo estaba consumiendo, incluso mientras su arrogancia lo convencía de que se estaba saliendo con la suya. Roberto,
dije mientras nos preparábamos para dormir. He estado pensando en lo que Valentina dijo el otro día sobre nuestro matrimonio. Se puso rígido, de espaldas a mí mientras colgaba su camisa. ¿Qué sobre eso? Tal vez tiene razón. Tal vez deberíamos considerar nuestras opciones. Se volteó entonces y vi un destello de algo en sus ojos. ¿Alivio? ¿Emoción? ¿Estás diciendo que quieres el divorcio? Me encogí de hombros, como si el pensamiento no me rompiera el corazón. Estoy diciendo que tal vez es tiempo de que ambos busquemos nuestra felicidad, donde sea que eso pueda llevarnos. Roberto asintió lentamente, tratando de parecer solemne mientras claramente luchaba contra una sonrisa. Si eso es lo que quieres, Esperanza, solo quiero que seas feliz. Mentiroso, pero le sonreí de vuelta, interpretando mi papel en este teatro terrible. Quiero que ambos seamos felices. Mientras yacía en la cama esa noche, escuchando la respiración satisfecha de Roberto a mi lado, pensé en la sonrisa triunfante de Valentina, en el vestido caro y el perfume que usaba para las cenas familiares ahora, en la forma en que tocaba el hombro de mi hijo mientras planeaba su escape con su padre. Pensaban que eran tan listos, pensaban que ya habían ganado. No tenían idea de que el juego apenas estaba comenzando. Las oficinas legales de Mendoza y asociados ocupaban el piso superior de un rascacielos reluciente del centro, todo mármol y caoba, diseñado para intimidar. Me senté en el área de recepción, mis manos cruzadas calmadamente en mi regazo, mientras Roberto caminaba cerca de las ventanas del piso al techo, revisando su teléfono cada pocos segundos. Había estado nervioso toda la mañana, gritándome durante el desayuno y murmurando bajo su aliento sobre terminar con esto. Valentina había insistido en venir, alegando que quería apoyar a Carlos durante este tiempo difícil para la familia. Se sentó al lado de mi hijo ahora, su mano descansando posesivamente en su muslo, mientras le susurraba palabras tranquilizadoras al oído. Carlos se veía devastado, su cara pálida y demacrada. Aún creía que este divorcio era una decisión mutua, un final triste pero amigable a un matrimonio que simplemente había llegado a su curso. Si solo supiera la verdad. ¿Señora Morales? ¿Señor Morales? Un hombre alto, de cabello plateado, en un traje caro, se acercó a nosotros. Soy Ricardo Mendoza. Gracias por venir hoy. Roberto había elegido a Mendoza él mismo, alegando que el hombre era el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Lo que Roberto no mencionó era que Mendoza también era un amigo de toda la vida suyo del club de golf, un detalle que había descubierto durante mi propia investigación sobre el trasfondo del hombre. Fuimos llevados a una sala de conferencias dominada por una mesa masiva rodeada de sillas de cuero. Mendoza tomó su asiento en la cabecera, extendiendo documentos sobre la superficie pulida con eficiencia practicada. Roberto se sentó a su derecha, mientras yo tomé la silla directamente frente a ellos. Carlos y Valentina se posicionaron en el extremo más alejado de la mesa, lo suficiente para observar, pero alejados de los procedimientos principales. Antes de comenzar, dijo Mendoza, su voz cargando la autoridad suave de alguien acostumbrado a controlar cuartos llenos de gente, quiero asegurarme de que todos entiendan que esto está destinado a ser una disolución amigable. Ambas partes han expresado el deseo de manejar este asunto con dignidad y justicia. Asentí graciosamente. Por supuesto, eso es lo que ambos queremos. Roberto me lanzó una mirada rápida, probablemente sorprendido por mi tono cooperativo. Había estado esperando resistencia, argumentos, lágrimas. En cambio, había sido nada más que razonable desde que acepté el divorcio, lo cual claramente lo había perturbado. Excelente, continuó Mendoza. Ahora revisemos el acuerdo propuesto. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa hacia mí. Como verá, hemos intentado dividir los bienes maritales equitativamente, tomando en consideración la duración del matrimonio y las contribuciones de ambas partes. Abrí la carpeta y comencé a leer, mi expresión neutral,
incluso mientras las palabras en la página hicieron hervir mi sangre. Según la propuesta de Mendoza, yo recibiría el pequeño departamento del centro que habíamos comprado como inversión hace 15 años, junto con la mitad de nuestra cuenta de ahorros conjunta y un pago de pensión alimenticia mensual modesto. Roberto retendría la casa familiar, el negocio, las propiedades vacacionales y la mayoría de nuestro portafolio de inversiones. Esto parece bastante desequilibrado, dije suavemente, sin levantar la vista de los documentos. Mendoza se aclaró la garganta. Entiendo su preocupación, señora Morales, pero tenemos que considerar la realidad de la situación. Su esposo ha sido el proveedor principal durante el matrimonio, y el negocio requiere continuidad de liderazgo. La casa tiene costos de mantenimiento significativos, que serían difíciles para usted manejar con ingresos reducidos. Traducción. Pensaban que era demasiado vieja, demasiado dependiente, demasiado ingenua para luchar por lo que era legítimamente mío. Además, continuó Mendoza, su tono volviéndose más condescendiente. Hay algunas complicaciones respecto a la casa específicamente. Parece que puede haber algunas irregularidades con la escritura original y la documentación del fideicomiso. Hasta que esos asuntos se resuelvan, sería prudente dejar la propiedad a nombre del señor Morales para evitar complicaciones legales. Casi me reí de la pura audacia de eso. Estaban tratando de robar la casa de mi familia usando complicaciones legales fabricadas. Podía ver a Valentina sentándose más erguida en su silla, probablemente calculando qué tan pronto podría redecorar la recámara principal. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y estas irregularidades, cuándo espera que se resuelvan? Mendoza agitó su mano despectivamente. Estas cosas pueden tomar años en resolverse. Transferencias de propiedad generacionales, modificaciones de fideicomiso. Es bastante complejo. Realmente es mejor para todos si mantenemos las cosas simples. Roberto se inclinó hacia adelante, su voz tomando el tono paciente que había usado para explicarme tratos de negocios complejos durante años. Esperanza, sé que esto no es fácil, pero Mendoza sabe de lo que habla. De esta manera, no tendrás que preocuparte por impuestos prediales, mantenimiento, todos esos dolores de cabeza. El departamento será perfecto para ti, mucho más manejable. Manejable, como si fuera una niña que necesitaba ser protegida de responsabilidades adultas. Miré alrededor de la mesa, observando cada cara. Mendoza, presumido y satisfecho con su manipulación inteligente del lenguaje legal. Roberto, tratando de parecer compasivo mientras apenas contenía su emoción de obtener todo lo que quería. Valentina, sus ojos brillantes con triunfo, mientras se imaginaba como señora de la casa de mi familia, y Carlos, mi dulce hijo, viéndose incómodo pero confiando en que sus padres estaban manejando las cosas justamente. Bueno, dije, cerrando la carpeta con un chasquido suave. Supongo que han pensado en todo. Mendoza sonrió, probablemente pensando que había ganado. Hemos tratado de ser completos, sí. Por supuesto, es bienvenida a que su propio abogado revise los documentos, pero creo que encontrará que todo es bastante estándar para un caso como este. Un caso como este. Una esposa devota de 42 años siendo descartada para que su esposo pudiera jugar a la casita con la esposa de su hijo. Eso no será necesario, dije, alcanzando la pluma que Mendoza ofreció. ¿Dónde firmo? El cuarto se quedó en silencio. Incluso Valentina se veía sorprendida por mi capitulación inmediata. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Carlos, su voz incierta. Tal vez deberías tomarte tiempo para pensarlo. Me volteé hacia mi hijo, este buen hombre que aún creía en la justicia y honestidad, porque yo lo había criado así, y sonreí. Corazón, a veces en la vida tienes que saber cuándo pelear y cuándo aceptar la realidad. Tu padre y yo hemos tenido una buena carrera, pero es tiempo de que ambos empecemos nuevos capítulos. Roberto estaba frunciendo el ceño ahora, claramente desconcertado por mi rendición fácil. Había esperado una batalla, probablemente había preparado argumentos y justificaciones
de por qué se merecía todo. Mi conformidad lo estaba poniendo nervioso. La firma va aquí, dijo Mendoza, señalando una línea en la parte inferior de la página final. Y aquí, e iniciales aquí. Firmé mi nombre con trazos firmes, cada letra precisamente formada. Esperanza Isabel Morales, la misma firma que había usado en nuestro certificado de matrimonio hace 42 años, cuando creía en para siempre. Ahí está, dije, dejando la pluma y mirando directamente a Roberto. Espero que esto te dé todo lo que estás buscando. Algo parpadeó en sus ojos entonces. Culpa, tal vez, o un reconocimiento tardío de lo que estaba destruyendo. Pero el momento pasó rápidamente, reemplazado por la satisfacción egoísta de un hombre que pensaba que se había salido con la suya, traicionando a su esposa. Valentina apenas podía contenerse. Se estiró y apretó la mano de Carlos, su voz entrecortada con emoción. Estoy tan orgullosa de lo maduramente que ambos están manejando esto. Requiere verdadera fortaleza poner a la familia primero. Familia primero. La mujer que se acostaba con su suegro me estaba dando una conferencia sobre poner a la familia primero. Gracias, mija, dije calurosamente. Eso significa mucho viniendo de ti. Mientras nos preparábamos para irnos, Mendoza recogió los documentos firmados con satisfacción obvia. Presentaré estos en el tribunal mañana. El divorcio debería finalizar dentro de 60 días. 60 días hasta que Roberto fuera libre de casarse con la esposa de su hijo. 60 días hasta que Valentina pensara que estaría viviendo en la casa de mi familia. 60 días hasta que descubrieran que algunos juegos tienen reglas que los jugadores ni siquiera saben que existen. Afuera del edificio, Carlos me abrazó fuertemente, sus ojos húmedos con lágrimas no derramadas. Mamá, ¿estás bien? Pareces tan calmada sobre todo esto. Le toqué la mejilla. Este muchacho que se parecía tanto a su padre a esa edad, cuando Roberto aún tenía alma. Estoy bien, corazón. Todo va a resultar exactamente como debe ser. Valentina apareció a nuestro lado, sus brazos deslizándose alrededor de la cintura de Carlos con posesividad practicada. Tu madre es increíblemente fuerte, mi amor. Va a ser mucho más feliz ahora. Estoy segura de que lo seré, acordé, encontrando su mirada triunfante con una sonrisa serena. Estoy segura de que todos lo seremos. Mientras se alejaban, podía escuchar la charla emocionada de Valentina sobre ayudarme a empacar, sobre encontrarme una bonita comunidad de jubilados donde pudiera hacer amigas de mi edad, sobre lo mucho más simple que sería la vida para todos ahora. Me quedé ahí en la sombra del rascacielos, viendo a mi esposo y nuera celebrar su victoria, y sentí una satisfacción profunda y fría asentarse en mi pecho. Pensaban que habían ganado. Pensaban que habían sido más listos que la mujer mayor ingenua que había pasado 42 años cuidando a todos los demás. No tenían idea de que en exactamente 60 días, cuando su divorcio se hiciera definitivo y trataran de reclamar sus premios, descubrirían que algunas propiedades no pertenecen a esposos o esposas, sino a linajes que se extienden por generaciones. Caminé a mi carro con pasos firmes, ya pensando en la llamada telefónica que necesitaba hacer a Patricia Herrera. Había preparaciones que completar, documentación que reunir y algunos movimientos más que hacer en este juego de ajedrez que ni siquiera sabían que estaban perdiendo. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. 2 semanas después de firmar los papeles del divorcio, estaba cuidando mi jardín de rosas cuando escuché el sonido de llantas triturando grava. El carro de Carlos se estacionó en la entrada, pero algo estaba mal. En lugar de su saludo alegre usual, se quedó sentado detrás del volante por un largo momento, sus manos aferrando el volante como si fuera lo único que lo mantuviera en pie. Cuando finalmente emergió, pude ver que mi hijo estaba roto. Su apariencia, usualmente impecable, estaba desaliñada, su camisa arrugada, su cabello despeinado. Pero fueron sus ojos los que me rompieron el corazón. Tenían la mirada hueca y devastada de alguien cuyo mundo acababa de colapsar. «Carlos». Dejé mis tijeras de jardín y corrí hacia él. «Corazón, ¿qué pasa? ¿Qué?»
Me miró por un momento, su boca abriéndose y cerrándose como si no pudiera encontrar las palabras. Entonces su cara se desplomó y se derrumbó en mis escalones del frente como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Ha estado mintiéndome, susurró, su voz ronca de dolor. Todo este tiempo me estado mintiendo y... Me senté a su lado, no confiando en mí misma para hablar. Parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Otra parte quería exigir detalles, finalmente tener confirmación de lo que había sabido durante semanas. En cambio, esperé, dejándolo encontrar su camino a la verdad a su ritmo. Encontré mensajes de texto, continuó, mirando sus manos. Cientos de ellos, entre Valentina y papá. Han estado planeando toda esta cosa durante meses. Mi corazón dolía por él, pero forcé mi voz a permanecer calmada. ¿Planeando qué exactamente? Carlos soltó una risa amarga que no sonaba en nada a mi hijo gentil. El divorcio, la aventura. Pensaron que eran tan listos, esperando hasta después de que firmaras los papeles para huir juntos. Valentina se estaba presumiendo con alguien sobre lo fácil que fue manipular a ambos. Las palabras me golpearon como golpes físicos, aunque había sabido la verdad durante semanas. Escucharlo de los labios de Carlos lo hizo real de una manera que todas mis observaciones y sospechas no habían logrado. ¿Cómo te enteraste?, pregunté en voz baja. Elena me llamó. La voz de Carlos estaba espesa con gratitud y dolor. Dijo que no podía ver que esto pasara más. Me dijo dónde buscar, qué buscar. Pensé que estaba loca al principio, pero luego revisé el teléfono de Valentina mientras se bañaba y... Se apagó, incapaz de terminar la oración. Podía imaginar lo que contenían esos mensajes. La emoción, la planeación, la risa cruel a expensas de las personas que estaban traicionando. Elena ha estado tratando de advertir a la gente durante semanas, continuó Carlos. Dijo que trató de hablar con Valentina, le rogó que parara, pero Valentina solo se rió. Dijo que había trabajado muy duro para acercarse al dinero de nuestra familia para rendirse ahora. Dinero. Por supuesto, todo se reducía al dinero. No amor, no conexión genuina, solo cálculo frío sobre bienes y herencia. ¿Dónde está Valentina ahora?, pregunté. La confronté esta mañana. Le mostré los mensajes que había encontrado. Carlos se limpió los ojos con el dorso de su mano. Ni siquiera trató de negarlo. Solo se encogió de hombros y dijo que era ingenuo si pensé que realmente me había amado alguna vez. Dijo que papá podía darle cosas que yo nunca podría. La crueldad casual de eso me quitó el aliento. Descartar años de matrimonio, burlarse del amor de un buen hombre que no había hecho nada más que adorarla. Estaba más allá de la comprensión. La corrí, dijo Carlos, su voz ganando fuerza. Le dije que tenía 1 hora para empacar sus cosas y salir de nuestra casa. Se rió de mí, mamá. Dijo que no importaba porque pronto estaría viviendo en algún lugar mucho más bonito. Algún lugar mucho más bonito. La casa de mi familia, que ella creía que pronto sería suya. Lo siento tanto, corazón, dije, finalmente permitiéndome tocar su hombro. No te merecías nada de esto. Carlos me miró entonces, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Cómo estás tan calmada sobre esto? Papá te traicionó también. Tiró 42 años de matrimonio por ella. Estudié la cara de mi hijo, este hombre que había criado para creer en la bondad y lealtad, e hice una decisión. Se merecía saber que no estaba solo en esto, que alguien más estaba luchando por lo que era correcto. Carlos, hay algo que necesito decirte, sobre el divorcio, sobre lo que realmente pasó en esa oficina de abogados. Durante la siguiente hora, le dije todo. Sobre la advertencia de Elena, sobre mis semanas de observación cuidadosa, sobre Patricia Herrera y las provisiones del fideicomiso que Roberto y Valentina no sabían nada. Carlos escuchó en silencio atónito mientras le expliqué cómo deliberadamente interpreté el papel de la esposa ingenua y derrotada mientras reunía evidencia y preparaba mi respuesta real.
¿Sabías?, susurró cuando terminé. ¿Todo este tiempo sabías lo que estaban haciendo? Sabía, confirmé. Y los dejé pensar que habían ganado, porque a veces la mejor estrategia es dejar que tus oponentes revelen exactamente quiénes son antes de hacer tu movimiento. Carlos me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no tenía idea de que fueras tan estratégica. Sonreí tristemente. 42 años de matrimonio te enseñan mucho sobre las personas, corazón, incluyendo cuándo pelear y cuándo esperar el momento correcto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando papá se entere sobre el fideicomiso. Eso depende de él y Valentina. Me levanté cepillando tierra de mi ropa de jardinería. Ellos tomaron sus decisiones. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Carlos también se levantó, viéndose más como él mismo de lo que había desde que llegó. ¿Qué pasa con nosotros? Quiero decir, sé que Valentina es mi esposa, o era mi esposa, pero no puedo fingir que esto no pasó. No tienes que fingir nada, le aseguré. Tú eres la parte inocente en todo esto. Tienes todo el derecho de protegerte. Como si fuera convocada por nuestra conversación, otro carro se estacionó en la entrada. Esta vez era Elena, su cara ansiosa mientras se apresuraba hacia nosotros. Carlos, lo siento tanto, dijo, su voz espesa de emoción. Sé que todo esto es mi culpa. Si no te hubiera dicho que buscaras, me salvaste, interrumpió Carlos, su voz firme. Si no me hubieras advertido, habría pasado meses o años casado con alguien que me estaba usando. Me salvaste de desperdiciar mi vida en una mentira. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Debería haber dicho algo antes. Debería haberte protegido mejor. Las observé a los dos, notando cómo la angustia genuina de Elena contrastaba tan marcadamente con la manipulación calculada de Valentina. Donde Valentina era todos ángulos afilados y agendas ocultas, Elena irradiaba calidez y sinceridad. Incluso en su culpa y dolor estaba pensando en el bienestar de Carlos. Elena, dije gentilmente, hiciste exactamente lo correcto. Elegiste la lealtad y honestidad sobre la conveniencia familiar. Eso requiere verdadero valor. Me miró con gratitud, sorprendida. Tenía tanto miedo de que me odiaran por traer esto a su familia. Querida, tú no trajiste nada a nuestra familia. Revelaste lo que ya estaba aquí, pudriéndose en la oscuridad. Ahora podemos lidiar con ello en la luz. Carlos se acercó a Elena, su mano flotando cerca de su hombro como si quisiera consolarla, pero no estaba seguro si era apropiado. Elena, necesito que sepas lo agradecido que estoy. No solo por advertirme, sino por ser honesta cuando habría sido más fácil quedarse callada. La mirada que pasó entre ellos estaba cargada de algo nuevo y tentativo. No romance, aún no, pero el reconocimiento de valores compartidos, de heridas similares, de la posibilidad de que algo bueno pudiera crecer de las cenizas de esta traición. Debería irme, dijo Elena de repente, como si se diera cuenta de que estaba entrometiéndose en una crisis familiar. Ustedes dos necesitan tiempo para procesar todo esto. En realidad, dijo Carlos rápidamente, ¿te gustaría quedarte a cenar? Mamá hace el mejor cocido del estado, y creo que todos podríamos usar conversación normal ahora mismo. Elena me miró pidiendo permiso, y asentí calurosamente. Me encantaría que te quedaras. Ha pasado demasiado tiempo desde que hemos tenido conversación honesta alrededor de nuestra mesa. Mientras los tres caminamos hacia la casa, sentí algo cambiar en el aire a nuestro alrededor. La nube tóxica que había estado flotando sobre nuestra familia finalmente estaba comenzando a levantarse. La traición de Valentina había sido devastadora, pero también había revelado el verdadero carácter de todos los involucrados. Carlos era más fuerte de lo que le había dado crédito, capaz de enfrentar verdades duras y tomar decisiones difíciles. Elena estaba probando ser todo lo que su hermana no era: leal, honesta, desinteresada. Y yo había redescubierto mi propia fuerza, mi habilidad de planear y esperar y luchar por lo que importaba. Esa tarde,
Mientras nos sentamos alrededor de mi mesa de cocina compartiendo historias y risas, observé a Carlos y Elena juntos. Había algo sanador en su conexión, un reconocimiento de que ambos habían sido traicionados por alguien que amaban, pero que la traición no tenía que definirlos. «¿Sabes?», dijo Elena en voz baja mientras recogíamos los platos. «Valentina siempre decía que era demasiado suave, demasiado confiada. Decía que la gente buena termina de últimas». Carlos hizo una pausa en su trabajo, mirándola intensamente. «Yo solía pensar que ser decente era suficiente, que si tratabas bien a las personas y confiabas en ellas, harían lo mismo contigo. Y ahora», pregunté, curiosa sobre cómo esta experiencia cambiaría a mi hijo. Carlos miró a Elena, luego de vuelta a mí. «Ahora pienso que ser decente sigue siendo la elección correcta, pero eso no significa que tengas que ser ingenuo. Puedes ser amable y aún protegerte. Puedes confiar en personas que prueban que lo merecen». Mientras la tarde terminaba y Elena se preparaba para irse, Carlos la acompañó a su carro. Por la ventana de la cocina, los observé parados hablando en voz baja en la entrada, su conversación íntima y seria. Cuando finalmente regresó a la casa, había algo diferente en su expresión. «Es extraordinaria», dijo simplemente. «Sí, lo es», acordé. «Muy diferente a su hermana». Carlos asintió pensativamente. «Sigo pensando en lo que dijiste antes sobre dejar que las personas revelen quiénes realmente son. Valentina me mostró exactamente quién era, pero estaba demasiado ciego para verlo. Pero Elena, ella me ha estado mostrando quién es también, y casi lo pierdo porque estaba tan enfocado en la persona equivocada. El corazón sana, Carlos, y cuando lo hace, a menudo ve más claramente que antes. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la casa que pronto sería legalmente mía otra vez, pensé en los extraños giros que toma la vida. La traición de Valentina había sido devastadora, pero también había creado oportunidades para la verdad, para conexión genuina, para nuevos comienzos basados en honestidad en lugar de engaño. Al tratar de destruir nuestra familia, Valentina había revelado su fortaleza. Había despojado las pretensiones y lealtades falsas, dejando solo lo que era real y valía la pena preservar. Mañana llamaría a Patricia Herrera y comenzaría la fase final de mi plan. Pero esta noche sentía algo que no había experimentado en meses. Esperanza. La llamada llegó un martes por la mañana, exactamente 63 días después de que firmé esos papeles de divorcio en la oficina de Mendoza. Estaba tomando café en mi porche trasero, viendo la salida del sol pintar el cielo en tonos de oro y rosa, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Roberto apareció en la pantalla, y por primera vez en meses sentí diversión genuina mientras contestaba. «Hola, Roberto, ¿qué diablos has hecho?». Su voz estaba cruda de pánico y rabia, toda pretensión de civilidad abandonada. Tomé un sorbo pausado de mi café antes de responder. «Buenos días para ti también. Estoy bien. Gracias por preguntar. El clima está hermoso hoy. No juegues conmigo, Esperanza. Mi abogado llamó hace una hora. Dice que hay un problema con la casa. Algo sobre un fideicomiso que nadie mencionó antes». «Ah, eso». Mantuve mi voz ligera, conversacional. «Sí, imagino que eso fue toda una sorpresa». El silencio del otro lado se extendió tanto que me pregunté si había colgado. Entonces su voz regresó, más baja y más peligrosa que antes. «Sabías sobre este fideicomiso todo el tiempo, ¿verdad?». «Por supuesto que sabía. Es el fideicomiso de mi familia, Roberto. Mi abuelo lo estableció para proteger nuestra propiedad de exactamente este tipo de situación». «¿Este tipo de situación?». Su voz se quebró con indignación. «Nos estamos divorciando». «Eso es normal, Esperanza. La gente se divorcia todos los días». Me levanté y caminé al borde del porche, mirando el jardín que mi abuela había plantado, que mi madre había cuidado, que yo había mantenido amorosamente durante 40 años. Tienes razón, la gente se divorcia todos los días,
pero usualmente no cometen adulterio con su nuera mientras planean robar la casa familiar de su esposa. La inhalación aguda de aliento me dijo que no había esperado una confrontación tan directa. Durante semanas había interpretado el papel de la esposa confundida y herida. Ahora estaba escuchando de la mujer que había estado planeando su caída mientras él celebraba su astucia. «¿Cuánto tiempo has sabido?», preguntó finalmente. «Lo suficiente», respondí. «Lo suficiente para documentar todo. Lo suficiente para proteger lo que importa. Lo suficiente para verte a ti y a Valentina planear su pequeño futuro juntos en la casa de mi familia». «Nuestra casa», corrigió automáticamente, pero ya no había convicción en su voz. «No, Roberto, nunca nuestra casa. La escritura siempre ha estado en fideicomiso. Se te permitió vivir aquí como mi esposo, pero nunca fuiste dueño de ni un solo ladrillo. Y ahora que has elegido terminar nuestro matrimonio a través de adulterio, has perdido cualquier derecho a permanecer aquí». Otro silencio largo. Entonces, en una voz que sonaba como un hombre viendo su mundo colapsar: «¿A dónde se supone que vaya?». La calidad patética de la pregunta casi me hizo sentir lástima por él. Casi. «Imagino que tú y Valentina lo resolverán. Después de todo, ambos son tan listos». «Esperanza, por favor. No podemos resolver algo. Sé que cometí errores, pero... ¿errores?». Lo corté. Mi voz aguda por primera vez. ¿Errores? Errores son olvidar comprar leche o perderse un aniversario. Lo que hiciste fue una traición deliberada de todo lo que construimos juntos. Lo que hiciste fue seducir a la esposa de nuestro hijo y planear robar mi herencia. Esos no son errores, Roberto. Eso es en lo que elegiste convertirte. Escuché la voz de una mujer en el fondo, estridente y demandante. Valentina, sin duda queriendo saber qué estaba pasando con sus planes cuidadosamente trazados. «Tengo que irme», dijo Roberto, su voz derrotada. «Pero esto no ha terminado». «Sí, ha terminado», respondí calmadamente. «Ha terminado desde hace bastante tiempo, solo que no te habías dado cuenta todavía». Después de colgar, me senté de nuevo y terminé mi café en silencio pacífico. El teléfono sonó varias veces más. El número de Roberto, luego un número desconocido que probablemente era Valentina. Pero no contesté. No tenía nada más que decirles a ninguno de los dos. Una hora después, el carro de Carlos se estacionó en la entrada. Se veía serio, pero determinado mientras caminaba por los escalones del porche, Elena a su lado, sosteniendo una carpeta manila. «Mamá, necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «Por supuesto, vengan a sentarse». Carlos tomó la silla frente a mí, mientras Elena se acomodó a su lado, su proximidad hablando del vínculo creciente entre ellos. Durante las últimas semanas se habían vuelto inseparables, encontrando consuelo y entendimiento en su experiencia compartida de traición. «Elena me ha estado ayudando a revisar las cosas de Valentina», comenzó Carlos. «Encontramos algunos documentos que creo que necesitas ver». Elena abrió la carpeta y sacó una pila de papeles. Estos estaban escondidos en una caja fuerte en el closet de Valentina. Creo que muestran exactamente cuánto tiempo esto ha estado planeado. El primer documento era una copia del testamento de mi abuelo, anotado en la letra de Valentina con notas sobre valores de propiedad y leyes de herencia. El segundo era una cronología, meticulosamente detallada, mostrando cuándo había planeado seducir a Roberto, cuándo iniciarían los procedimientos de divorcio y cuándo esperaban tomar posesión de la casa. Pero fue el tercer documento el que me heló la sangre. Era una póliza de seguro de vida sobre mí, sacada por Valentina hace 6 meses, listándose a sí misma como beneficiaria. «Falsificó tu firma», dijo Elena en voz baja. «Revisé con la compañía de seguros. No tienen registro de que hayas aceptado esta póliza». La cara de Carlos estaba pálida de furia. «No solo estaba planeando robarte, mamá. Estaba planeando...». No pudo terminar la oración. Miré la póliza, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire matutino.
La mujer que había recibido en mi familia, a quien había tratado como una hija, había estado planeando no solo mi ruina financiera, sino potencialmente algo mucho peor. Hay más, continuó Elena, sacando un email impreso. Este es de un investigador privado que Valentina contrató para investigar los bienes de tu familia. Ha estado investigando el fideicomiso durante meses, tratando de encontrar vacíos legales. El reporte del investigador era completo y escalofriante. Detallaba no solo las provisiones del fideicomiso, sino mis rutinas diarias, mi historial médico, mis relaciones con vecinos y amigos. Valentina me había estado estudiando como un depredador estudia a su presa. Carlos, necesito que lleves estos documentos a la policía, dije. Mi voz firme a pesar de la agitación en mi pecho. Solo la póliza de seguro falsificada es un delito grave. Ya está hecho, respondió. Llamé al detective Martínez esta mañana. Está abriendo una investigación por robo de identidad y fraude de seguros. Nos sentamos en silencio por un momento, absorbiendo el alcance completo de la traición de Valentina. No solo había sido infiel, había estado sistemáticamente planeando destruir a toda nuestra familia. «Hay algo más», dijo Elena vacilante, «algo que probablemente debería haberte dicho hace semanas». Carlos tomó su mano alentadoramente. «Adelante. Valentina no es solo manipuladora y codiciosa, es peligrosa. Esta no es la primera vez que hace algo así». La voz de Elena era apenas un susurro. Nuestra tía Esperanza murió hace 2 años. Ataque cardíaco repentino, muy inesperado. Valentina la estaba cuidando en ese momento, ayudando con sus medicamentos. Las implicaciones flotaron en el aire como una nube tóxica. El agarre de Carlos en la mano de Elena se apretó. Los doctores dijeron que le podía pasar a cualquiera, continuó Elena. Esperanza tenía una condición cardíaca y a veces estas cosas simplemente pasan. Pero después, Valentina heredó la casa de Esperanza y sus ahorros y parecía tan complacida al respecto. No con dolor como esperarías, sino satisfecha. ¿Le dijiste esto a la policía?, pregunté. Elena asintió. El detective Martínez también está investigando la muerte de Esperanza. Dijo que podrían exhumar el cuerpo si encuentran suficiente evidencia para justificar una investigación. Fuimos interrumpidos por el sonido de un carro llegando a la entrada con agresión innecesaria. A través de los árboles podía ver el Mercedes de Roberto, seguido por un camión de mudanzas pequeño. Valentina emergió del asiento del pasajero como una furia, su fachada perfecta finalmente agrietándose para revelar el depredador calculador debajo. «Esa es mi señal para entrar», dije levantándome. «Carlos, ¿te importaría a ti y a Elena manejar esto?» No creo que pueda mirar a ninguno de los dos ahora mismo sin decir algo de lo que me pueda arrepentir. Desde mi ventana de la sala, observé la confrontación desarrollarse en mi jardín delantero. Valentina le estaba gritando a Carlos, su cara retorcida de rabia mientras señalaba la casa. Roberto estaba parado al lado del camión de mudanzas, sus hombros hundidos en derrota. 2 cargadores corpulentos esperaban inciertos, inseguros de si descargar su carga. La voz de Carlos se escuchó a través del vidrio, calmada pero implacable. «No eres bienvenida aquí, Valentina. Ninguno de los dos lo es. Esta es mi casa», gritó Valentina. «Firmamos papeles, es nuestra». «No», dijo Elena, dando un paso adelante para pararse al lado de Carlos. «Nunca fue y nunca será». La mirada que Valentina le dio a su hermana era veneno puro. «Tú hiciste esto. Los envenenaste contra mí. Solo estás celosa porque encontré una manera de salir de nuestra familia patética, y tú sigues siendo nadie». «Prefiero ser nadie que ser tú», respondió Elena en voz baja. Valentina se lanzó hacia adelante como para atacar a su hermana, pero Carlos se interpuso entre ellas, su presencia suficiente para detener su avance. Por un momento, los 3 formaron un cuadro. Carlos y Elena unidos en su fuerza e integridad. Valentina aislada en su rabia y desesperación. «Salgan de mi propiedad», dijo Carlos,
su voz cargando una autoridad que nunca había escuchado de él antes. Ambos. Tienen 5 minutos para meterse en ese camión e irse, o llamo a la policía. Roberto finalmente habló, su voz cansada y rota. Vamos, Valentina, se acabó. Pero Valentina no estaba lista para aceptar la derrota. Giró hacia la casa, sus ojos salvajes mientras me vio en la ventana. Esto no ha terminado, gritó. Crees que eres tan lista, pero sé cosas sobre esta familia. Sé secretos que podrían destruirlos a todos. Abrí la ventana ligeramente, mi voz llevándose claramente por el patio. Los únicos secretos que se están destruyendo hoy son los tuyos, querida. El detective Martínez está muy interesado en tu relación con tu tía Esperanza. El color se drenó de la cara de Valentina tan rápido que pensé que se podría desmayar. Roberto agarró su brazo, jalándola hacia el camión con urgencia repentina. «Nos vamos», gritó. «Nos vamos ahora mismo». Mientras el camión de mudanzas se alejaba, seguido por el Mercedes de Roberto, sentí algo liberarse en mi pecho. Los extraños que habían invadido mi hogar, que habían planeado robar mi legado y posiblemente peor, finalmente se habían ido. Carlos y Elena entraron, ambos viéndose emocionalmente drenados pero victoriosos. «Se acabó», dijo Carlos, colapsando en mi sillón favorito. «Realmente se fueron». «La parte de la casa se acabó», corregí gentilmente. «Pero Valentina aún necesita enfrentar consecuencias por lo que hizo. La falsificación, el fraude, posiblemente la muerte de Esperanza. La justicia se mueve lentamente, pero se mueve». Elena se acurrucó en el sofá, viéndose más joven y vulnerable que sus 30 años. Sigo pensando que debería sentir lástima por ella. Después de todo es mi hermana, pero no puedo. Ella eligió este camino, paso a paso, decisión por decisión. «No le debes tu compasión», le aseguré. Ella tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. Mientras caía la tarde, los 3 preparamos la cena juntos en mi cocina. Se sintió como una celebración, aunque ninguno de nosotros lo dijo explícitamente. Estábamos celebrando la supervivencia, la integridad y los lazos que realmente importan. Mirando a Carlos y Elena trabajar lado a lado, podía ver algo hermoso creciendo entre ellos, no el amor desesperado y codicioso que Valentina había ofrecido, sino algo real y duradero, construido sobre respeto mutuo y valores compartidos. «¿Sabes?», dije mientras nos sentamos a comer, «esta casa ha visto mucha historia. Mi abuela crió 5 hijos aquí. Mi madre sobrevivió la revolución dentro de estas paredes. Crié a Carlos aquí, y algún día espero que sus hijos jueguen en ese mismo patio trasero». Carlos y Elena intercambiaron una mirada que habló volúmenes sobre su futuro juntos. «Pero esta noche», continué, levantando mi copa de vino, «celebramos el hecho de que esta casa permanecerá en las manos de personas que entienden lo que la familia realmente significa». Mientras brindamos por nuevos comienzos, sentí la profunda satisfacción de una batalla bien peleada y ganada. Valentina y Roberto habían tratado de destruir todo lo que amaba, pero al final solo habían logrado revelar lo que era verdaderamente precioso. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la cena de Día de Muertos, la misma cocina donde había entretenido la falsa simpatía de Valentina y soportado sus manipulaciones calculadas. Pero hoy, el espacio se sentía completamente diferente, cálido, honesto, lleno de risa genuina y amor. Carlos estaba en la estufa, cuidadosamente revisando el mole con la misma concentración que había mostrado de niño, aprendiendo a amarrarse los zapatos. Elena estaba sentada en la isla de la cocina, su anillo de compromiso captando la luz de la tarde mientras picaba verduras para el relleno. Habían anunciado su compromiso hace un mes, y verlos juntos aún me llenaba de alegría silenciosa. «Mamá, el timer para los camotes está sonando», gritó Carlos, sus mangas enrolladas y un delantal protegiendo su camisa. «Yo me encargo», dijo Elena, deslizándose de su taburete con facilidad practicada. Durante los últimos meses, se había vuelto una parte integral del ritmo de nuestro hogar.
ayudando con la cocina, la jardinería y las 1000 tareas pequeñas que hacen de una casa un hogar. El timbre de entrada sonó y fui a contestar, esperando a nuestros vecinos, los Hernández, a quienes había invitado a acompañarnos para la cena. En cambio, encontré al detective Martínez parado en mi porche, su expresión seria, pero no sombría. Señora Morales, espero no estar interrumpiendo su día festivo. Para nada, detective. Pase, por favor. ¿Puedo ofrecerle café? Tenemos mucha comida si quiere quedarse a cenar. Me siguió a la sala, declinando mi oferta de refrigerio. Quería actualizarla sobre la investigación antes del fin de semana festivo. Carlos y Elena aparecieron en la entrada, sus caras tensas con anticipación. Valentina Herrera ha sido formalmente acusada de fraude de seguros, robo de identidad y conspiración para cometer fraude, comenzó Martínez. El fiscal del distrito se siente confiado sobre asegurar condenas en todos los cargos. ¿Y Esperanza? Preguntó Elena en voz baja. La expresión de Martínez se volvió más seria. La exhumación reveló trazas de digital en el sistema de su tía. Niveles que serían consistentes con envenenamiento intencional, no sobredosis accidental de su medicamento cardíaco. La mano de Elena voló a su boca. Realmente la mató. Estamos construyendo un caso por asesinato en primer grado. Las huellas dactilares de Valentina fueron encontradas en las botellas de medicina y descubrimos que había estado investigando los efectos del digital en línea durante semanas antes de la muerte de Esperanza. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. ¿Qué pasa con Roberto? No hay evidencia de su participación en la muerte de Esperanza, pero ha sido acusado como cómplice en los esquemas de fraude. Su cooperación con la investigación probablemente resultará en una sentencia reducida. Después de que Martínez se fue, nos sentamos en la sala, absorbiendo las noticias. Finalmente, se estaba haciendo justicia, pero se sentía hueco de alguna manera. Esperanza aún estaba muerta. El matrimonio de Carlos aún estaba destruido. Y 42 años de mi vida aún habían sido construidos sobre una fundación que se desmoronó en el momento en que mi esposo eligió la traición sobre la lealtad. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Carlos, notando mi silencio. Consideré la pregunta cuidadosamente. Estoy aliviada, dije finalmente. Aliviada de que Valentina no pueda lastimar a nadie más. Aliviada de que Esperanza obtenga justicia. Pero principalmente estoy aliviada de que sobrevivimos esto con nuestra integridad intacta. Elena se estiró y apretó mi mano. Sigo pensando en todos los ¿qué tal si? ¿Qué tal si no te hubiera dicho sobre la aventura? ¿Qué tal si no hubieras sabido sobre el fideicomiso? ¿Qué tal si Valentina hubiera tenido éxito? Pero no lo hizo, señaló Carlos. Y todos somos más fuertes ahora por ello. Tenía razón. Los últimos 6 meses nos habían probado de maneras que nunca imaginé, pero habíamos emergido más conectados, más honestos entre nosotros, más conscientes de lo que realmente importaba. Los Hernández llegaron poco después, seguidos por Patricia Herrera y su esposo, a quienes había invitado después de descubrir que compartíamos el amor por la jardinería. El comedor se llenó de conversación y risa, el tipo de calidez genuina que no puede ser manufacturada o manipulada. Mientras nos sentamos a cenar, miré alrededor de la mesa a las caras reunidas ahí. Amigos reales, familia elegida, personas que se preocupaban por cada uno sin agenda o cálculo. Esto era lo que Valentina nunca había entendido. Que la verdadera riqueza no se mide en valores de propiedad o cuentas bancarias, sino en la calidad de las relaciones que construyes. Antes de comer, dije, levantándome y alzando mi copa de vino, quiero decir algo. La conversación se calmó, todos los ojos volteándose hacia mí. Este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida. Perdí un matrimonio que pensé duraría para siempre. Descubrí que alguien que amaba era capaz de traición inimaginable. Aprendí que mi familia estaba bajo ataque desde adentro. Hice una pausa,
encontrando cada par de ojos alrededor de la mesa. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Aprendí que mi hijo es un hombre de integridad que elige el amor sobre la venganza. Aprendí que a veces los regalos más grandes vienen disfrazados como pérdidas. Miré directamente a Elena, esta mujer que había tenido el valor de hablar la verdad cuando el silencio habría sido más fácil. Aprendí que la familia no es solo sobre sangre, es sobre personas que te apoyan cuando el mundo trata de derribarte. Personas que eligen la honestidad sobre la conveniencia, la lealtad sobre el interés propio. Carlos se levantó y alzó su propia copa. Por mamá, quien nos enseñó que la gracia bajo presión no es solo un dicho, es una forma de vida. Por Esperanza, agregó Patricia, quien probó que la paciencia y la planeación pueden superar a cualquier adversario. Por nuevos comienzos, dijo Elena suavemente, y por las familias que elegimos tanto como las familias en las que nacemos. Mientras chocamos copas, sentí un profundo sentido de completud. No porque la historia hubiera terminado, Carlos y Elena se casarían en la primavera. Eventualmente habría nietos. La vida continuaría con todas sus alegrías y desafíos, sino porque finalmente entendía quién era más allá de ser la esposa de Roberto o la madre de Carlos. Era Esperanza Morales, guardiana del legado de mi familia, protectora de lo que importaba, sobreviviente de traición y arquitecta de mi propio futuro. Después de la cena, mientras nuestros invitados se preparaban para irse, Patricia me apartó. ¿Has pensado en qué harás con el departamento del centro?, preguntó. ¿El del arreglo del divorcio? Sonreí. Estoy pensando en convertirlo en un refugio para mujeres que están reconstruyendo sus vidas después del divorcio. Nada grandioso o institucional, solo un lugar tranquilo donde alguien pueda quedarse mientras descifra su siguiente capítulo. Patricia asintió con aprobación. Valentina probablemente pensó que te estaba quitando algo valioso con ese arreglo. No tenía idea de que te estaba dando una manera de ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Irónico, ¿no? Su codicia se convirtió en la fundación para algo genuinamente útil. Más tarde esa noche, después de que Carlos y Elena se habían ido a su apartamento, caminé por la casa silenciosa, apagando luces y revisando cerraduras, el mismo ritual que había realizado durante 40 años. Pero ahora se sentía diferente. Pacífico en lugar de rutinario, seguro en lugar de automático. En mi recámara abrí el joyero donde guardaba mis posesiones más preciadas. Pasé el collar de perlas que mi madre me había dado. Pasé la pulsera de oro de mi abuela. Encontré lo que estaba buscando, mi anillo de boda original. La banda de oro simple que Roberto había puesto en mi dedo cuando ambos éramos jóvenes y llenos de sueños. Lo alcé a la luz de la lámpara, estudiando la inscripción adentro. Para siempre y siempre R. Para siempre había durado 42 años. Siempre había terminado el día que eligió a otra mujer sobre su familia. Pero eso no borraba los años buenos, el amor que había sido real, incluso si no había sido permanente. Puse el anillo de vuelta en la caja, no con enojo o tristeza, sino con aceptación. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado, pero la historia continuaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carlos. Gracias por un día de muertos increíble, mamá. Elena y yo estamos muy agradecidos de tenerte en nuestras vidas. Escribí de vuelta, gracias por convertirte en el hombre que siempre supe que podría ser. Duerman bien. Apareció un segundo mensaje, este de Elena. Nunca tuve una madre que creyera en mí de la manera que tú lo haces. Gracias por mostrarme cómo se ve la verdadera fortaleza. Limpié las lágrimas que brotaron en mis ojos. A los 64 años, estaba descubriendo que algunos de los regalos más grandes de la vida vienen en el segundo acto. Cuando finalmente entiendes lo que vales y te rehúsas a aceptar menos. La casa se acomodó a mi alrededor con crujidos y suspiros familiares, los sonidos de una estructura que había resistido muchas tormentas y resistiría muchas más. Pensé en mi abuela, quien había criado 5 hijos en esta casa durante la Revolución.
Pensé en mi madre, quien la había mantenido como un santuario durante la Segunda Guerra Mundial, cuando mi padre estaba en el extranjero. Yo era parte de una larga línea de mujeres fuertes que habían protegido lo que importaba, que habían enfrentado la adversidad con gracia y determinación. Valentina había tratado de romper esa cadena, pero solo había logrado forjarla más fuerte. Mañana comenzaría a planear el refugio para mujeres divorciadas, usando el departamento que se suponía era mi premio de consolación. El próximo mes ayudaría a Carlos y Elena a planear su boda, que tendría lugar en el jardín donde mi abuela se había casado con mi abuelo hace 80 años. Pero esta noche simplemente estaría agradecida por la supervivencia, por el descubrimiento, por el conocimiento de que a cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, nunca es demasiado tarde para descubrir quién realmente eres cuando todo lo falso es despojado. Afuera de mi ventana, el viento de noviembre susurró a través de las ramas desnudas del árbol de nogal que Roberto y yo habíamos plantado en nuestro 10º aniversario. Había resistido tormentas, sequías e incontables estaciones de cambio. Como yo, se había doblado, pero no roto. Había perdurado y crecido más fuerte. En la primavera, florecería otra vez, y yo también. Ahora tengo curiosidad sobre ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto te dejo en la pantalla final 2 otras historias que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.